Hola, buenos días a todos y todas. Agradezco enormemente al Ministerio de Cultura de Perú por esta nueva oportunidad de encontrarnos para debatir sobre nuestras experiencias de gestión con el patrimonio cultural de nuestros pueblos y el enorme desafío de hacerlo participativamente con nuestras comunidades. En la figura de Diana Aguirre, un abrazo enorme a todo el equipo del Ministerio de Cultura de Perú que hace posible este encuentro para toda Iberoamérica. Quiero compartir con ustedes una serie de tres proyectos que pude desarrollar aquí en Argentina y también en el país vecino, en Chile, en las últimas décadas. En la búsqueda de esto que llamamos buenas prácticas en la gestión de patrimonio, en donde obviamente los caminos están abiertos a las experiencias, a los aciertos y a los fracasos de cada uno de nosotros en nuestro desempeño, ¿no? Eh, el primer proyecto fue desarrollado en la ciudad de San Rafael, al sur, la segunda ciudad de la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina, ¿no? Es una provincia de raíz andina, pero con un gran desarrollo de agricultura, sobre todo la industria del vino. Eh, y en esta sociedad multicultural, también constituida por pobladores originarios, la sucesión de la colonia y después de los grandes aportes de pobladores a través de la inmigración, sobre todo en el siglo XX, eh, encontramos que en mi primer trabajo alrededor del Museo de Historia Natural de San Rafael, había una insatisfacción en cuanto a este posicionamiento, ¿no? De que el museo es el lugar privilegiado de la cultura y otros espacios estaban un poco desvalorizados, ¿no? De esta manera propusimos realizar un programa de recuperación de memorias populares e introducir los contenidos subjetivos, las experiencias de vida, las historias que tenían para contar estos pobladores distribuidos a lo largo del todo territorio. Y sobre todo, además de dar visibilidad a esos contenidos, a esas narrativas, poder hacer un ensayo de una visión sobre la pedagogía patrimonial en cuanto a que mi lugar y mi historia subjetiva y mi historia familiar debían tener un espacio de dignidad y de reconocimiento en la historia oficial de una comunidad. En los años 80, 90, después del proceso militar, después de la dictadura en la Argentina, en muchas regiones del país se dieron procesos de recuperación de testimonios, justamente para poder sanar a la sociedad de la pérdida de personas a través de la desaparición y de los conflictos derivados del proceso militar, ¿no? Por la emergencia de las voces y las historias de muchas comunidades y de muchos sectores de la sociedad que no habían tenido acceso. También este proyecto permitía poder testear los conflictos entre una sociedad letrada, una sociedad basada en el libro como elemento privilegiado de conocimiento, con una sociedad más centrada en el conocimiento oral, en las prácticas cotidianas, ¿no? Y también una sociedad que padece un proceso de analfabetismo digital y tecnológico que le impide poder representar esas historias y esos saberes en un elemento que pueda ser después transmisible en la educación formal e informal de los ciudadanos, ¿no? Y esto también permitía, al ser desarrollado a través de un museo, una institución muy fuerte ligada a la gestión de la identidad, este replanteo de salir del museo y su espacio centrado en los objetos privilegiados a el territorio de la comunidad con todos esos lugares y elementos significativos que en esa instancia podían o no formar parte del discurso del museo.
Los protagonistas, que eran niños en escuelas primarias y secundarias, estaban invitados a compartir a través del diálogo con sus familias, con sus vecinos, con personas mayores sobre todo, para lograr un registro y un atesoramiento de aquellas historias que estaban a punto de perderse, ¿no?, con la pérdida de sus portadores. Tuvimos amplio apoyo de las instancias institucionales, de los medios de comunicación. Digamos que la superestructura de la gestión cultural funcionó muy bien en esto a la hora de la propuesta, ¿no? Fue un tanto difícil cumplir con las promesas del proyecto, que era recopilar todas estas historias, elaborar libros, compilaciones de estos textos y devolverlas a sus prestatarios, ¿no? O sea, son las personas que nosotros hemos pedido la palabra con el compromiso de devolverla en el formato de libro, y debían estos libros volver a las escuelas para incorporarse a los procesos educativos de distintas materias que pudieran encontrar materiales en ellos, ¿no? Este segundo proceso de cumplimiento por las instituciones un poco fue parcial, fue incompleto. Logramos solamente hacer 2 compilaciones, el primer libro y el segundo más enfocado en las comunidades, en los espacios locales, ¿no? El primero con una gran diversidad temática que abarcaba desde las leyendas tradicionales, las historias de vida de los pioneros, las historias de cómo las familias llegaron de otros lugares, se instalaron en un territorio y comenzaron a construir un paisaje cultural nuevo, ¿no? También las tecnologías y los saberes a través de las expresiones artesanales, del trabajo de la tierra, del trabajo del cuero, ¿no? Y la emergencia de contenidos a través de leyendas, de mitos, de una cultura indígena perdida en el tiempo, solapada por esta sucesión de inmigraciones, ¿no? Y el mundo rural fuertemente dominado por una cultura criolla que llamamos en Argentina, que esta cultura tan particular, constituida con retazos de todas las imposiciones culturales que hemos tenido desde la colonia hasta el presente. Las compilaciones, además de los textos, también traían dibujos que enriquecían las narrativas de los textos con narrativas visuales que también dan noticia del impacto de estos temas en los chicos y en los adolescentes. Estos elementos permitieron ir elaborando una cartografía muy provisoria de la memoria colectiva, ya que el equipo de trabajo era muy reducido, y como les comentaba, esta dinámica de pedir la palabra, hacer los libros y devolverla no funcionó en el tiempo con la brevedad necesaria, ¿no? De manera que este registro de la memoria colectiva pudo ser devuelto a través de la formulación de un sitio en internet donde se volcaron todos los contenidos, incluso los de la tercera convocatoria, que eran basados también en historias de escuelas, que no alcanzaron a ver nunca el formato en papel, ¿no? Pero sí estaban disponibles en el formato digital. Todos los contenidos permitieron descubrir nuevas características, nuevos valores, nuevos componentes de lo histórico local, de lo histórico regional, ¿no? Y también permitían redefinir la categoría de la historicidad, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la memoria? ¿Quiénes son los dueños de la historia? ¿Quiénes tienen el derecho de figurar en los libros de historia? Y cómo todo esto tiene una incidencia fundamental en los procesos educativos, en la autoestima de las personas, de las familias, de los pobladores de una región, y en las capacidades de asumir sus destinos con una autonomía que a veces desde la educación formal se les escamotea, se hace un poco invisible, ¿no? Una tercera categoría que fuimos construyendo en el desarrollo del proyecto fue este contacto con los imaginarios sociales tan diversos, como mencionaba, ¿no? Estos tiempos pretéritos que emergían a través de narrativas fabulosas, del ejercicio de la imaginación y de historias pasadas de una generación a otra, ¿no? Eso enriquecido con
las conceptualizaciones y con los contenidos socioculturales de migrantes que venían de diversas naciones del mundo, o sea que llenan nuestra historia de ecos que nos contactan con culturas lejanas en el tiempo y lejanas en la geografía, ¿no? De allí encontramos el valor importantísimo que tiene la memoria como un espacio de persistencia y de resiliencia. La memoria considerada con esta actitud abierta, porque sabemos que la memoria es el resultado también de políticas de construcción de la memoria y políticas de destrucción, de violencia simbólica contra las culturas. Entonces, nuestras memorias están hechas también de olvidos y también nuestras memorias a veces están modificadas por la imaginación que permite a veces superar los momentos de oscuridad, los momentos de reclusión de los grupos sociales, ¿no? El desafío también un poco inconcluso fue encontrar que para la gestión de los valores patrimoniales necesariamente debemos abordar la interdisciplina y también la transdisciplina. Son dos momentos, ¿no? No solo colaborar con otras visiones de disciplinas científicas, de prácticas científicas, sino poder trascenderlas en una nueva praxis hecha con los miembros de una sociedad. Y un concepto superador, el de imaginario crítico, ¿no? Porque no se trata solamente de solapar los contenidos culturales, de mezclarlos en una olla, en un guiso, ¿no? de variables, en donde después los elementos originales quedan perdidos o cambian de sabor, ¿no? La noción de imaginario crítico en esta metáfora de la cocina nos tiene que llevar a considerar de que debemos alejarnos de la nostalgia por el pasado y encarar el reconocimiento del carácter, en nuestro caso en Argentina, ¿no? De sociedades aluvionales, ¿no? Una sociedad compuesta por una sucesión de capas que complejizan también el dibujo y la referencia a la identidad cultural, así puesta en singular y como un absoluto, para cambiarlo por el concepto de identidades sociales en la pluralidad que la compone, ¿no? Y también descubrir que de estos procesos de identidades en emergencia o de identidades de grupos no visibilizados, ¿no? En solapamiento de elementos tangibles e intangibles, ¿no? de culturas pretéritas, de culturas dominadas unas por otras, necesitamos pasar al concepto de identidades emergentes, en donde podamos, a través de un reconocimiento, encontrar el espacio que esas identidades plurales no han tenido en nuestra historia y en nuestra pedagogía tradicional, y en el trabajo que hacemos a través de las instituciones culturales y sobre todo en las narrativas museológicas que tienen tan fuerte impacto en construir un sentido común, una idea de grupo en una localidad dada, ¿no? El segundo proyecto, ya pasado el fin de siglo, en los 90 ustedes sabrán que la Argentina sufrió un gran impacto con las políticas de neoliberalismo y una de las zonas sociales más afectadas fue la de los patrimonios ferroviarios, ¿no? Entonces allí en el municipio de Maipú, una ciudad acá del norte de Mendoza, cerca de donde vivo actualmente, un grupo de jóvenes, realmente muy jóvenes, ellos habían tomado la posta de recuperar una infraestructura ferroviaria abandonada, empezaron a desarrollar vehículos experimentales para transitar esas vías, se ocuparon de reparaciones que el Estado no hacía, porque estos espacios estaban abandonados por la nación, por la provincia y por la propia municipalidad. A raíz de unos cursos de gestión de patrimonio social, tomo contacto con ellos y conformamos un grupo mayor y nace la idea de armar una asociación intermedia, una ONG que se ocupe de estas temáticas. Logramos tener
un fuerte impacto con las autoridades municipales, con las cuales firmamos un convenio a largo plazo. Logramos a través de ello obtener una sede para el desarrollo de nuestro trabajo institucional. Pudimos tener un lugar para poder tener exposiciones y recibir también visitas para revalorizar los contenidos de la historia ferroviaria. Pudimos desarrollar junto a entidades académicas actividades de puesta en valor del centenario del ferrocarril trasandino, ¿no? Justamente en 2010 se cumplían 100 años, y el ramal en el que estábamos trabajando nosotros, que es el A12, es un ramal, una variante de ese viejo proyecto tan extraordinario que fue el llevar las vías del tren desde Mendoza hasta Santiago de Chile, ¿no? Además de la creación de este parque, la dimensión del trabajo institucional tiene una dimensión en el mundo del trabajo ferroviario específico tan duro y tan invisible a veces, ¿no? Que continúa hasta la actualidad, porque el Estado, si bien no nos ha prohibido trabajar sobre este ramal, tampoco ha colaborado nunca en nada. Entonces, con los socios se hacen trabajos que verdaderamente son de una gran magnitud, como son instalar nuevos rieles, completar vías o corregir elementos de infraestructura. También hemos trabajado con el apoyo a otras instituciones hermanas parecidas, como pequeño museo ferroviario en la zona de Blanco Encalada, el trabajo con los niños y pobladores que están en espacios marginales a las vías, en lugares totalmente abandonados y con grandes necesidades sociales, con los cuales se ha trabajado no solo en la idea de preservar la vía, la prevención para el trabajo cuando transitan los vehículos experimentales, sino también ayudarlos con lo que se pueda en momentos especiales del año, con distribución de útiles, y también de alguna manera participar con ellos en la puesta en valor del patrimonio ferroviario. Descubrimos que en la mayoría de los proyectos de patrimonio industrial, este campo de las memorias públicas, de la memoria individual, de quienes han sido protagonistas como trabajadores de ferrocarril, como maquinistas, como jefes de estación, no aparecen como un elemento decorativo en los proyectos o como un elemento a la hora de inaugurar una exposición, una puesta en valor pública, pero todos estos hacedores y protagonistas no están integrados en las etapas previas del proyecto, con lo cual hay una gran pérdida, ya que la mayoría de los proyectos de patrimonio industrial se centran en la recuperación de infraestructuras, escasamente en la recuperación de bienes muebles y muy vagamente en los patrimonios intangibles que lo componen, ¿no? De allí que a lo largo de estos años descubrimos el gran valor de la educación patrimonial, no solo en un aspecto formal, ¿no? De sentarnos en un curso, de dar una conferencia, de armar una actividad educativa específica, sino la educación por el trabajo, ¿no? La recuperación del trabajo en un ejercicio de recuperación de un espacio de vía, produce un impacto de largo plazo en cuanto a la puesta en valor de un bien patrimonial, ¿no? Es algo que realmente para un niño, para un joven, no se olvida y en muchos casos lo marca de tal manera que algunos niños y jóvenes que tomaron contacto con nuestra asociación a la larga han generado vocaciones por la historia o por las ciencias sociales que han sido ligadas por este contacto con el potencial del proyecto. La necesidad también de que la ciudadanía de derechos que formalmente tenemos, ¿no? Tenemos derecho a un ambiente sano, derecho a nuestros patrimonios y demás, pase a ser reemplazada por una ciudadanía integral y participativa, ¿no? Aquí tenemos también un fuerte conflicto que hemos vivido como institución en diversas instancias entre la agenda pública y la agenda política, ¿no? Nosotros somos parte de la agenda pública al trabajar ligados a las comunidades locales y al reflejar sus necesidades, sus intereses sobre determinados bienes patrimoniales.
La agenda política muchas veces va por otros lados y con otras formas, con otras maneras de hacer que no responden estrictamente al interés ciudadano. Y si bien entendemos que las autoridades están por un mandato democrático, en la práctica es necesario que el ejercicio de la ciudadanía sea de una manera más integral y más compartida. Esta agenda pública de los bienes comunes tiene un alto impacto, ¿no? A través del trabajo con niños y jóvenes, como decimos, y que ayuda a convertir a los sujetos en ciudadanos invisibles en nuevos protagonistas, ¿no? Y queremos también advertir de los falsos espejismos de participación, el activismo de fenómenos superficiales que se agotan en sí mismos, ¿no? Estos proyectos, sobre todo cuando se trata de patrimonio industrial, son de mediano y de largo plazo, ¿no? Y son, en ese sentido, muy frustrantes cuando uno está acuciado por la inmediatez de resultados, ¿no? El tercer proyecto que le quiero comentar se desarrolló ya en los primeros años del último decenio, ¿no? Alrededor del 2013, en la ciudad de Coquimbo, en la quinta región en Chile, ¿no? En lo que es esta bahía de La Serena y el puerto de Coquimbo. En la parte alta de Coquimbo es una zona de ocupación por poblaciones que han tomado las tierras y han construido su vivienda. Bueno, a lo largo de la historia el Estado ha ido reconociendo esos espacios, le ha provisto de infraestructuras necesarias. Y en este caso tuvimos contacto con un campamento, ¿no? Con una ocupación de territorios muy al margen de estos espacios altos de la ciudad de Coquimbo, prácticamente que son los espacios de rocas, de roquerío que va descendiendo hacia la costa del mar. Esta es una comunidad en un lugar muy difícil, pero de una gran belleza ambiental, que además de ocuparse de sobrevivir y de construir su espacio de vida, manifestó un interés en que pudiéramos colaborar con ellos en el diseño de un proyecto de uso del espacio, de preservación del espacio y de turismo cultural que les permitiera a ellos encontrar nuevas fuentes de sustento y también de ocupación simbólica de un territorio que estaba amenazado por la construcción de una nueva carretera y que iba a impactar absolutamente en forma negativa sobre lo que ellos habían logrado en los últimos 20 años, ¿no? En esta interacción que tuvimos con ellos, en este espacio tan privilegiado del lugar, pero en condiciones de vida muy difíciles, ¿no? Como pueden observar, pudimos sentarnos a dialogar con los miembros de la unión vecinal, con los miembros directivos de la comunidad, pero también con elementos referentes claves que vivían en esa comunidad, dedicados a la música, a la educación, a las artesanías, muchos incluso, algunos con trabajos en el propio municipio, pero que habían encontrado un cuello de botella a la hora de este gran impacto que podía tener la renovación de la carretera costera con su objeto de mantener su lugar de vida, embellecerlo y convertirlo en un lugar que les permitiera también acceder a nuevos recursos y a una nueva calidad de vida, ¿no? Y los conflictos también que derivan de esta relación, de estos conflictos de intereses entre una comunidad, una organización, distintas organizaciones sociales y la gestión a nivel comunal, ¿no? A lo largo de nuestro trabajo pudimos hacer numerosas reuniones, participamos en eventos que organizó la misma comunidad, conocimos todas sus actividades, sus infraestructuras, como la biblioteca, los espacios deportivos que ellos mismos habían podido construir con su esfuerzo, como era una cancha de fútbol en un lugar tan difícil, ¿no? Por su inclinación, por su orografía. Las entrevistas individuales que hicimos a referentes claves identificados de ese grupo y tareas de inventario y registro de patrimonio natural, de flora, de fauna
y de elementos históricos que podían tener impacto en el desarrollo de futuros servicios de turismo dentro del proyecto de la comunidad, ¿no? Pero es evidente que una comunidad instalada en esta zona con dificultades para su desarrollo, ¿no? Ponen en crisis la sostenibilidad ambiental desde el punto de vista cultural también con las necesidades de infraestructura para una vida digna, ¿no? Lo que nos puso también en crisis con la noción de autonomías relativas que pueden lograr alcanzar organizaciones sociales instaladas en estos espacios ambientales de enorme belleza natural y cultural, pero que son, en cierto modo, muy poco aptos a veces para el desarrollo de una vida, de la vida familiar y de la vida comunitaria, ¿no? Elementos que tienen un contrapeso en la gestión participativa. Nada de esto que ellos lograron a lo largo de 30 años hubiera sido posible sin esa gestión comunitaria que ellos encararon desde los primeros momentos de la ocupación de tierra hasta lograr la instalación de algunas infraestructuras básicas como alcantarillado, luz, agua potable, ¿no? Para una vida digna en el lugar, ¿no? Los tres proyectos que he comentado, ¿no? Hemos atravesado entre el fin de siglo, ¿no? La recuperación de las memorias sociales, el registro de los imaginarios sociales, ¿no? Y también esta sístole diátole entre recordar, olvidar, ¿no? Y descubrir el potencial enorme que tiene la imaginación como elemento que puede tomar los elementos de herencia simbólica, de herencia cultural, y proyectarlos hacia el futuro con otra dimensión. El segundo proyecto, ¿no? A través de una experiencia difícil para una ONG, que es ocuparse de una infraestructura abandonada por el Estado, recuperar esa enorme dimensión que tiene el trabajo, la dimensión del trabajo en la constitución de los patrimonios, sobre todo de los patrimonios industriales en nuestras comunidades. Y la tercera, la que acabamos de mencionar, es ni más ni menos que la búsqueda que tienen muchas comunidades, que es encontrar un lugar en el mundo, una pequeña porción de esta generosa tierra que permita el desarrollo de sus vidas y de sus historias familiares. Buscando estas nuevas buenas prácticas en nuestras viejas prácticas y los conflictos que hemos ido señalando y que podemos seguir charlando para compartir, encontramos momentos que son necesarios considerar para quienes hacemos una profesión de este trabajo con los portadores, con los hacedores de la cultura local, ¿no? Ya sea en nuestro rol de gestores, de administradores, de investigadores, de dirigentes, ¿no? Es que la necesidad de que nuestras voces individuales puedan concertar un espacio en una polifonía mayor, ¿no? La necesidad de reconocer los componentes de multiculturalidad, sobre todo para nuestra historia en Argentina, que estamos atravesados por culturas de todo el mundo. En otros países más homogéneos o con tradiciones indígenas más fuertes o de grupos culturales más específicas, a lo mejor es más simple esto, pero en el caso nuestro, lograr una polifonía concertada, ¿no? Lograr un concierto de las voces sociales es un desafío muy grande, ¿no? La recuperación de prácticas y de formas de conocimiento, ¿no? Como una verdadera epistemología en nuestras tradiciones andinas, nos indican un camino, el camino del buen vivir, que a nosotros particularmente nos desafía a construir un buen saber que guíe nuestras prácticas, ¿no? Un nuevo código de ética profesional que nos permita, a través de una nueva praxis social, alejarnos de los clichés de nuestra profesión, de la colonialidad de nuestra formación, ¿no?
el colonialismo que está implícito todavía y que no hemos podido desmenuzar y sacarnos de encima de nuestra historia educativa y de nuestras disciplinas, ¿no? También están todas teñidas de ello, ¿no? Y el desafío de finalmente de reconvertir los arquetipos institucionales hegemónicos, ¿no? Como que aquellas áreas culturales y patrimoniales que son dominios del Estado, de algunos entes académicos, o de algunos entes científicos, y que no logran que ingresen a ellos nuevos actores sociales. No solo como una apertura generosa de las instituciones a que la comunidad venga a trabajar con ellos, sino algo totalmente distinto, que es construir las agendas públicas con los miembros de esas comunidades, construir el conocimiento y las prácticas científicas y sociales con el protagonismo de los pobladores, ¿no? Y ello inmerso en un concepto de territorio, en un concepto de paisajes culturales y ambientales, en un palimpsesto territorial, ¿no? Recuerden, el palimpsesto era ese pergamino de cuero que se encontraba en los antiguos conventos, en donde habían escrituras de salmos y de elementos religiosos de la época del Renacimiento, pero por debajo de esa capa aparecían elementos de contenidos escritos de la cultura griega o de otras culturas. O sea, el territorio es un papel que se ha ido escribiendo, tapando, reescribiendo, ¿no? Y está compuesto por todas esas capas culturales como un gran volcán lleno de significados que tenemos que saber deconstruir, decapar, ¿no? Y ir encontrando cada una de esas unidades. Por otro lado, la complejidad de trabajo en el territorio nos obliga a incorporar nuevas metodologías en donde las cartografías en los términos contemporáneos tienen mucho para dar. No se trata solo del registro del territorio, sino que es algo mucho más complejo, ¿no? La cartografía como forma de conocimiento nos permite encontrar las raíces que van conectando todas estas cosas que están sumergidas, ocultas bajo tierra, y a ir elaborando un mapa y constituirnos en cartógrafos de esta experiencia, ¿no? El desarrollo de la gestión del patrimonio como un ejercicio de ciudadanía y de ejercicio de nuevos derechos. El campo del patrimonio, por otra parte, como todos los campos sociales, no está ajeno a los conflictos, a la lucha de significados, a la lucha de intereses de quienes participan de él. Por lo tanto, nuestra profesión de fe en la democracia, en la participación, tiene que estar acompañada del desarrollo de compromisos metodológicos explícitos, de protocolos de gestión participativa que permitan superar nuestro ingreso y nuestra salida de proyectos. O sea que los proyectos con comunidades, con grupos locales ligados a la cultura, a la puesta en valor del patrimonio, tienen que encontrar una supervivencia a los cambios del nivel de gestión política en las comunidades y en los organismos provinciales y nacionales, porque si no, estamos constantemente empezando de cero o haciendo las cosas de maneras en que no habían sido pactadas con las comunidades locales, ¿no? La intervención patrimonial, entonces constituida como un derecho social de nueva generación, es un elemento muy importante, no solo para que los nuevos protagonistas puedan ejercerla, sino que también la intervención patrimonial en este concepto de nueva ciudadanía permite resolver problemas que otras disciplinas no han logrado resolver por la mera intervención del Estado en la procura de resolver necesidades sociales y demás. O sea, que es a través del trabajo con el patrimonio, nosotros logramos satisfacer necesidades que trascienden los contenidos patrimoniales, ¿no? Tienen que ver con la autoestima, tienen que ver con el desarrollo económico, tienen que ver con la sustentabilidad ambiental y cultural. O sea que es un factor sinérgico que abarca muchas esferas, no solo la propia específica de los contenidos culturales. Y el último desafío que está en plena vigencia
por esta novedad de la pandemia, por este retiro de la vida social, de la vida compartida, de los espacios públicos, es el mundo digital, que ha venido a chocar con fuerza, pero que tiene no solo aspectos negativos en este ejercicio sin fin de autobiografía expuesta que muchos ejercen a través de las redes sociales, con esta exposición súper abundante de sus impresiones personales y más que parecen manifestar el fin de la posibilidad de una historia colectiva, superada por estas infinitas historias individuales que no tienen conexión entre sí con otros seres humanos y no tienen una conexión con el territorio, con un territorio concreto, ¿no? Entonces este desafío que tenemos es construir el cuerpo social y territorial de la cultura y el patrimonio en este nuevo cuerpo digital social. Tenemos un desafío de incorporar contenidos, nosotros tenemos que hacer un desarrollo de memoria de nuestras experiencias y volcarlos a las redes. Debemos hacer un esfuerzo también, no solo por organizar este tipo de eventos en forma digital y demás, sino debemos poner a disposición de todos las prácticas, ¿no? Ya sean buenas, malas, las experiencias positivas, las experiencias negativas, para que podamos tener una posibilidad en esta esfera digital de un aprendizaje continuo. Y bueno, no siempre es fácil embocar la pelota en el ángulo, pero a veces es solo una cuestión de perspectiva, es también un reconocimiento de equidistancias como propuso el Ministerio de Cultura, y eso es lo que estamos desarrollando aquí, escuchando nuestras historias, nuestras perspectivas y tratando de evaluar en ellas un principio de gestión o principios de nuevas prácticas de gestión de patrimonio que nos puedan ayudar a resolver viejos problemas, ¿no? Les agradezco a todos el haber podido compartir este momento y estamos abiertos a consultas a través de los medios que ofrecemos aquí y a la participación que continúa estos días con el resto de los equipos del Ministerio de Cultura de Perú. Muchas gracias a todos por esta oportunidad.